creemos que el sentido de la vida está relacionado con formar una familia, tener hijos, cuidar a alguien, hacernos ricos. Todas esas cosas que nosotros tenemos como metas personales, creemos ciegamente que son un propósito de vida. Mucha gente pierde el sentido de la vida por lo mismo, porque se dan cuenta de que al lograr esas cosas o no lograrlas, no son felices y no están satisfechos con su propia vida. Y ahí es cuando nos preguntamos qué sentido tiene estar viviendo. Si todo lo que yo tengo en algún momento lo voy a perder. Si cuando yo muera o mi cuerpo muera, todas estas cosas no me las voy a llevar. En el video de hoy vamos a responder 6 preguntas más comunes que se les han hecho a diferentes maestros de la no dualidad y la Advaita Vedanta. Entre estos maestros está Jan Klein, Eckhart Tolle, el maestro Nisargadatta, también Ramana Maharshi, uno de los más famosos dentro de la no dualidad. Te invito a que veas hasta el final del video porque las últimas 2 preguntas son muy profundas y son totalmente reveladoras. Bien, la primera pregunta dice: ¿por qué sufrimos? Cuando hablamos del sufrimiento, siempre vamos a hablar de que el sufrimiento ocurre en nuestra mente. Eso es una de las primeras cosas que hay que comprender. Independientemente si yo estoy experimentando un dolor físico o un dolor emocional, ambas ocurren en la mente, porque hay una interpretación detrás. Por ejemplo, si estoy experimentando una ruptura, un término de un trabajo, una desilusión amorosa, cualquier cosa que yo esté experimentando en mi realidad, si yo la rechazo, si yo no quiero vivirla y estoy en negación con esa experiencia, es cuando aparece el sufrimiento. El sufrimiento del ser humano no ocurre por la circunstancia como nosotros pensamos. Generalmente pensamos que debido a que si las cosas suceden de la forma en que nosotros queremos, vamos a ser felices o vamos a estar en paz, y si las cosas van de otra manera, de la forma en que no queremos, vamos a sufrir. Y no puede estar más alejado de la realidad ese concepto en el que nosotros creemos que la forma, el exterior, nos da paz o nos quita la paz. Lo que realmente está sucediendo es que cuando yo rechazo una situación externa, algo que ocurra en la realidad, es cuando aparece el sufrimiento, porque aparece una negación en mi mente de lo que ya es. Esta pregunta, recuerdo que en algún momento se le hicieron a Eckhart Tolle, y Eckhart Tolle menciona exactamente lo mismo. Reconoce que todo lo que está sucediendo no tiene un significado. Todo lo que está pasando en tu entorno no tiene ningún significado más que el que tú le has puesto, porque una situación determinada puede ser muy diferente la interpretación de esa situación de una persona a otra o de una circunstancia a otra. Te voy a dar un ejemplo. Si tú hoy día experimentas la música, una canción que te gusta mucho y la escuchas muchas veces y la disfrutas, no es por la canción en sí, no es por la música en sí, sino que es por lo que asocias de la música y de lo que tú interpretas de aquella canción o música. ¿Y cómo podemos ver esto? En contraste. Esa misma música, esa misma canción te puede desagradar demasiado si está asociada a algo desagradable. Imagínate que la canción que más te gusta, ese tema en particular, está asociado a una situación de dolor. Imagínate que con esa misma música que tú amabas, esa canción que te encantaba escuchar y disfrutar, te encuentras en un accidente automovilístico escuchando esa música. Después esa música no te va a gustar porque la vas a interpretar o la vas a relacionar con ese accidente. Entonces, con este hecho tan simple podemos lograr comprender que no es en sí el hecho, no es en sí la situación que me quita o me da paz, sino que es la interpretación que está en mi mente acerca de la situación. Entonces, finalmente, ¿por qué el ser humano sufre? Básicamente porque le hemos dado un significado a nuestro mundo, a nuestra realidad, y rechazamos aquello que no está relacionado con ese enfoque o ese significado que le hemos puesto a cierta situación. Entonces ahí es cuando aparece el sufrimiento, cuando yo rechazo algo que está ocurriendo en mi exterior porque no está siendo acorde a lo que yo quiero.
no está siendo de la forma en que yo me imaginaba que debía ser. Y esto se puede llevar a cualquier ámbito. Por ejemplo, una muerte de un ser querido. Cuando hay una muerte de un ser querido, nosotros rechazamos completamente esa situación. Sé que es algo extremo, pero nos sirve para poner en contexto en relación a reconocer que no es en sí lo que sucede afuera, sino que mi interpretación la que me hace sufrir o caer en este dolor profundo que llamamos sufrimiento. Y vamos con la pregunta número 2, que dice, ¿cómo enfrentar el dolor emocional? Ambas están muy relacionadas. Aquí hay un punto en común. Si yo quiero enfrentar un dolor emocional, lo primero que tengo que hacer es reconocer que todo dolor emocional parte por una interpretación mental. Si yo interpreto que hay algo que no debería ser de la forma en que yo tenía planeado o que yo pensaba que debería ser, empieza a ocurrir una resistencia y ahí es cuando aparece una emoción. En este caso puede ser, por ejemplo, la frustración, que es la emoción del enojo, o le llamamos rabia también a esa emoción. Y esa emoción aparece justamente porque hay una frustración en base a mis expectativas. Yo tenía una idea de que las cosas iban a funcionar de una manera y funcionan de otra. Entonces aparece este dolor emocional, este disgusto emocional interno y muy intenso que habla del enojo, la rabia, de que me siento extremadamente frustrado porque las cosas no resultaron de la forma en que yo pensaba que deberían resultar. ¿Cómo enfrentar ese dolor cuando ya lo estoy experimentando? ¿Cómo solucionarlo de alguna u otra forma para lograr estar en paz? Y enfrentar el dolor emocional implica tener que vivirlo, implica aceptarlo. Si está apareciendo en mi cuerpo emocional y yo lo estoy sintiendo, lo primero que tengo que hacer es dejar de rechazarlo, aceptarlo completamente, aunque sea difícil. Obviamente es difícil porque es algo que no queremos, pero aquí ocurre un doble rechazo. Primero rechazo la realidad que estoy experimentando porque no sucedió lo que yo quería. Y luego el segundo rechazo es a la emoción que se genera como consecuencia de haber rechazado en una primera instancia. O sea, hay un doble rechazo. Y por eso es tan intenso esto a nivel emocional, porque son dos rechazos juntos y revueltos en una sola situación, en una experiencia de vida. Entonces, para enfrentar cualquier dolor emocional, lo primero que tengo que hacer es aceptarlo, integrarlo y reconocer que yo generé eso a través de un pensamiento de rechazo. Una vez que he logrado comprender esa dinámica del pensamiento y luego la emoción y luego la situación en particular en mi vida, lo que tengo que hacer es soltarla y tratar de reconocer cuál es el origen. El origen es que he interpretado que esa situación no debería ser. Una vez que puedo hacer la inversión de pensamiento, en que reconozco que las cosas son lo que son y tomo la decisión de reinterpretar esa situación de una forma más amorosa, de una forma en que integro las experiencias, la situación cambia. Entonces, en primera instancia, enfrentar el dolor emocional es sin rechazo, aceptación completa a lo que estoy experimentando. Y ahí es cuando empieza a surgir la paz interior. Pregunta número 3. ¿Qué hacer con la ansiedad y la depresión? Primero vamos a tocar esta emoción o este estado mental que es la ansiedad. La ansiedad es una proyección hacia el futuro que originalmente viene desde el miedo, y el miedo siempre va a ser basado en algo que yo ya experimenté en el pasado. A pesar de que el pasado y el futuro no existen, en nuestra mente existe una interpretación de que algo puede ocurrir basado en mis experiencias pasadas. Cuando tengo mucho miedo a que ocurra algo malo o que, por ejemplo, no alcance a cumplir una tarea determinada, imagínate que tienes que alcanzar 10 tareas en tu trabajo y tienes 2 días para hacerlas y te estresas y te vuelves ansioso porque quieres terminar esas tareas en el momento que se te pidió. Lo que ocurre es que estás pensando que en el futuro no vas a alcanzar, que en el futuro quizás no vas a lograr esas tareas y que en el futuro después de eso te pueden despedir del trabajo. Y ahí ocurre una ansiedad.
empieza a estresarse tu sistema, porque en el fondo tú estás mandando la señal de que hay algo malo que va a ocurrir en el futuro. No está ocurriendo nada en el presente, claro está, pero tu mente está muy puesta en el futuro, basada en un miedo del pasado. Quizás en algún momento no alcanzaste, quizás en algún otro momento de tu infancia, por ejemplo, te retaron o te regañaron por no haber alcanzado una tarea determinada, etcétera, etcétera. Las razones pueden ser un montón, pero lo más importante de esto es reconocer qué está pasando en nuestra mente. ¿Qué hacer con la ansiedad? Primero tengo que reconocer que en el presente no está ocurriendo nada. Segundo, tengo que reconocer que cualquier situación que suceda va a ser perfecta. No en el sentido de si me despiden del trabajo o alcanzo o no alcanzo la tarea, sino que todo lo que ocurre en el momento presente es perfecto. Y en el momento presente, cuando vuelvo aquí y ahora, obviamente no voy a vivir estresado, porque si no proyecto mi mente hacia el futuro ni hacia el pasado, voy a cumplir las tareas en el momento presente. Y así ocurre muchas veces que cuando hacemos las tareas sin preocuparnos, alcanzamos y todo fluye. Pero si estamos estresados, si estamos nerviosos, si estamos preocupados, si estamos temerosos, esas mismas tareas se bloquean. Y en el momento presente, en vez de poner toda nuestra energía en lo que tenemos que hacer aquí y ahora, estamos dividiendo esa energía con gran parte de nuestra energía vital puesta en un futuro inexistente. Entonces, una de las cosas que se recomienda hacer con la ansiedad es reconocer su verdadero origen en un miedo, observar ese miedo y a la vez dejar de posicionarme en ese miedo, reconociendo lo que verdaderamente soy, que no soy esa emoción, que no soy ese pensamiento, lo empiezo a observar desde afuera, reconociendo que yo soy la presencia consciente que lo observa, yo soy la presencia consciente y en esa presencia nada malo puede ocurrir, porque la presencia es eterna, siempre está, no muere, no nace, siempre es. Entonces tú te posicionas en la presencia consciente y reconoces que todo lo demás es un juego, todo lo demás es parte de esta realidad ilusoria temporal que se va modificando en cada momento y así el futuro y el pasado pierden protagonismo en tu vida. Ahora toquemos la depresión. La depresión es un poco más profunda, debido a que toda la depresión se origina en una pérdida o un dolor no vivido, no reconocido, no aceptado. Por ejemplo, cuando hay una muerte de un ser querido o ya te despidieron de un trabajo en el que tú querías estar. Si tú rechazas esa situación que estás experimentando de cambio y no la quieres aceptar, no estás viviendo el duelo. No estás experimentando la aceptación de ese cambio. Por lo tanto, lo que ocurre con el tiempo es, al no querer experimentar esa situación, al rechazarla a tal grado, no voy a poder vivir tampoco esa tristeza, esa emoción que puede surgir por un cambio rotundo, un cambio muy brusco en tu vida. Entonces, al no aceptarla, se prolonga esa tristeza como una emoción que permanece mucho más tiempo en tu vida, a la cual llamamos un sentimiento, porque ya pasa a ser algo más prolongado, que dura mucho más en tu cuerpo emocional. Al retener ese sentimiento de tristeza profunda, lo vamos a llamar depresión. La depresión es un estado que obviamente, como todo estado, es transitorio, pero puede durar mucho tiempo, incluso toda tu vida, si tú no quieres vivir ese dolor. Por eso es importante reconocer, ser súper sincero con uno mismo y decir, bueno, estoy experimentando este dolor. No estoy iluminado, estoy experimentando un dolor porque rechacé una situación y estoy en rechazo con algo que está ocurriendo en este momento. Pero el hecho de reconocerlo y aceptarlo hace la gran diferencia, y es ahí cuando tú empiezas a sanar si es que ya estás experimentando una depresión, porque te atreves a vivirla, a reconocer ese dolor que todavía está presente en tu cuerpo emocional y que tienes que liberarlo. Luego, para no caer nuevamente en la depresión, hay que comprender que hay que dejar de rechazar las experiencias que aparezcan en cualquier momento o en cualquier área de tu vida, en tu realidad. Vamos con la pregunta número 4, que dice, ¿cuál es el sentido de la vida? Esta pregunta es bastante profunda y nos lleva a
indagar mucho más profundo en nuestra mente, en la naturaleza de nuestra mente. El sentido de la vida, que también le podemos llamar el propósito de la vida, está relacionado a un tema en particular, muy puntual, una cosa. Y es que nosotros creemos que el sentido de la vida está relacionado con las cosas externas, como por ejemplo, formar una familia, tener hijos, cuidar a alguien, hacernos ricos, o tener una mejor economía, tener un mejor trabajo, etc. Todas esas cosas que nosotros tenemos como metas personales, creemos muchas veces ciegamente que son un propósito de vida, o que es el sentido de la vida. Mucha gente pierde el sentido de la vida por lo mismo, porque se dan cuenta de que al lograr esas cosas o no lograrlas, no son felices y no están satisfechos con su propia vida. Entonces dicen, ¿qué sentido tiene la vida? Y ahí es cuando nos preguntamos, ¿para qué estoy viviendo? Donde reiteramos esta misma pregunta, ¿qué sentido tiene estar viviendo? Si todo lo que yo tengo, en algún momento lo voy a perder. Si cuando yo muera, o mi cuerpo muera, todas estas cosas no me las voy a llevar. Ningún logro material, ningún logro familiar me lo voy a llevar. Entonces, el sentido de la vida, o para qué nosotros estamos experimentando esta realidad, tiene un propósito claro y definido. Y es que aprendamos a reconocer que en esencia somos un solo ser, unido a nuestro Creador. Esto lo dice muy claramente el libro Un Curso de Milagros, que obviamente te recomiendo que lo leas y que lo estudies, porque no es un libro solamente para leer una vez y dejarlo ahí, sino que es un libro que tú puedes utilizarlo como una vía para alcanzar un estado de paz permanente, alcanzar la felicidad eterna. Y en este libro se menciona exactamente lo mismo, de que nosotros somos un solo ser unido a nuestro Creador. Entonces estamos experimentando esta realidad fragmentada, como si fuéramos todos separados, que claramente esto es un sueño colectivo, en el cual nosotros estamos experimentando la dualidad. ¿Y cuál es el propósito de experimentar la dualidad? Trascender esa dualidad de la separatividad del mundo, reconociendo que en esencia somos uno. ¿Y dónde está ese reconocimiento de esa esencia? Todo parte por la presencia. Reconocer que cualquier experiencia que yo tengo en cada momento, todo es observado. Es ahí donde aparece la gran llave que es el yo soy. El yo soy es no este cuerpo, no esta interpretación, no la mente dual, sino que quien observa mis experiencias personales. Quien observa constantemente es el yo soy. Y esta es la llave para reconocer quién verdaderamente soy. Entonces podríamos decir que finalmente esta pregunta de cuál es el sentido de la vida o cuál es el propósito de la existencia sería reconocer mi verdadera naturaleza, que es eterna, que no es nacida, que nunca muere, que no se desintegra porque siempre es. Es la naturaleza que nos ha acompañado desde nuestra infancia. Esa observación consciente, esa observación de nuestra realidad, de que a pesar de que la realidad sea temporal e ilusoria porque la hemos fabricado de manera colectiva entre todos los seres que viven en esta existencia, en este mundo, hay algo detrás que permanece siempre y es la presencia de Dios o la presencia consciente, como la queramos llamar, pero es en esencia nuestra verdadera naturaleza. ¿Cómo soltar el pasado? Bueno, el pasado es un compendio de imágenes que nosotros decidimos almacenar pero de manera inconsciente. O sea, todo lo que nosotros experimentamos en base a una emoción, en base a algo bien intenso que vivimos, es donde empezamos a recordar o almacenar esa información del pasado. Entonces, cuando hablamos de cómo soltar el pasado, lo primero que tenemos que hacer es traerlo al presente, porque en realidad son recuerdos en el presente, que es lo único que nos queda del pasado. Y todas esas experiencias pueden marcarnos o no, dependiendo de si las rechazamos, como mencionábamos anteriormente, o las aceptamos y las decidimos vivir. Pero todo ese pasado que duele, todo ese pasado que afecta en este momento presente, porque sigue siendo una experiencia de rechazo a pesar de ser un recuerdo.
Entonces cuando yo quiero soltar el pasado, lo primero que tengo que hacer es integrarlo en el presente y reconocer que aquello que rechacé lo tengo que aceptar y lo tengo que integrar. Pero de corazón, de verdad, en la profundidad de mi ser, aceptar lo que sucedió. Es ahí cuando recién puedo soltar el pasado. Pero tratar de soltar el pasado con negación, con rechazo, es súper difícil, no se puede. Entonces lo que te pide la situación del pasado es que la aceptes o que la perdones, como se expresa en un curso de milagros. En el curso de milagros se habla del perdón, pero el perdón se refiere a una inversión de pensamiento, a una transformación de la mente, en la cual decido interpretarla desde la visión del amor, desde la visión del Cristo, desde la visión pura y santa de lo que verdaderamente es, que nunca ha tenido ningún significado esa situación. Básicamente yo le he otorgado un significado y he rechazado esa misma experiencia. Entonces cuando yo quiero soltar el pasado, lo que tengo que hacer es liberarlo a través de la aceptación de esa experiencia ya vivida. Y vamos con la pregunta número 6. ¿Cómo vivir sin miedo al futuro? ¿Qué es el futuro en nuestra mente? El futuro siempre van a ser proyecciones, ideas que son basadas en el pasado. Todo el pasado lo traigo al presente y lo proyecto hacia un futuro. Curiosamente, todas las ideas que tenemos del futuro, o las principales ideas que tenemos del futuro son entre comillas positivas, que consideramos como por ejemplo que me vaya bien en un trabajo, ganarme un poco más de dinero, hacerme millonario, etc. Todas las ideas que podamos tener que consideramos positivas son basadas en el rechazo de algo ya vivido. Por ejemplo, si en mi pasado, desde ayer a años anteriores, no he tenido suficiente dinero, voy a querer en el futuro tener más dinero. Pero si te fijas, todas esas ideas del futuro están basadas en el rechazo del pasado. También puede pasar que si hay algo que no quiero porque temo al futuro, que me ocurra una situación desagradable en el futuro, va a ser basada también en un miedo pasado, en algo que ya experimenté y que no quiero que ocurra, aunque sea inconsciente en aquello. Puede que ni siquiera me dé cuenta de lo que no quiero, pero sí lo estoy proyectando a través de mi mente en el futuro. Entonces, ¿cómo vivir sin miedo al futuro? Primero reconocer qué es ese pasado todavía que no he podido sanar, que no he podido reconciliar en mi mente, en el cual estoy rechazando nuevamente una experiencia ya vivida. Entonces, estas dos preguntas de cómo soltar el pasado y cómo vivir sin miedo en el futuro hablan exactamente de lo mismo. Y aquí es cuando te hago una invitación personal a que puedas reconocer tu pasado en el momento presente sin tener que ir hacia el pasado necesariamente a través de alguna terapia o a través de alguna técnica especial, solamente usando tus recuerdos que rechazas, traerlos al presente, aceptarlos, integrarlos como parte de tu experiencia y dejar de proyectar y dejar de darles todo el poder a esas experiencias, sino que reconocer que soy yo quien está interpretando eso como algo que no quiero, algo que no debería hacer de esa forma en particular. Entonces cuando yo digo, bueno, acepto de corazón toda esta experiencia, la integro en mí y solo es, automáticamente pierden poder sobre ti. Todo ese futuro, todo ese pasado ya no va a tener ningún significado. Por lo tanto, vas a volver aquí al presente. Y es donde se experimenta todo lo que es real. Lo que es real es la experiencia, más allá de la forma. O sea, toda esta experiencia que yo estoy teniendo es observada, es experimentada. Pero esa misma observación consciente no tiene forma, no tiene un lugar específico. Solamente hay que reconocerla para poder descansar en ella. Y esa es la presencia de Dios o la presencia consciente, como lo queramos llamar. Pero en el fondo es nuestra verdadera naturaleza, nuestra verdadera esencia. Espero que estas preguntas te sirvan y si hay alguna que te hace sentido y cuál es la que más te ha marcado, escríbela y déjala aquí en los comentarios y cuéntanos tu experiencia. Me encantaría leerte. Y también te dejo la invitación a que puedas compartir este video con otras personas, con tus seres queridos, con un amigo, tu pareja. Así que nos estamos viendo en un siguiente video.
La próxima semana vamos a estar respondiendo acerca de el ego y la mente, que son aproximadamente 6 preguntas más en las que vamos a indagar en el despertar de la conciencia. Y nos vemos en un siguiente video la próxima semana. Chao.